Por lo pronto, centrémonos en que estamos aquí y hay una medida de la creación, ¿correcto? Y centrándonos en eso, podremos aspirar a lo que sigue. Muy bien, pues ya estamos ahí, hermano Alvarejo, en lo que sigue, ya está sobre la pantalla. Ahí está, bueno, entonces decíamos que ya estamos en la preexistencia y ahora, ya que fuimos engendrados como hijos de nuestro Padre Celestial, y que el Padre y la Madre dieron a luz nuestro cuerpo espiritual. La pregunta que ya se contestó también aquí es, ¿de dónde veníamos cuando nacimos en la preexistencia? ¿No? Entonces, al responder esa pregunta, ¿de dónde veníamos cuando nacimos en la preexistencia? Viene la parte del dibujo. ¿Quieres darle un clic ahí? Esa es la pregunta de la flecha, ¿de dónde veníamos? La interrogación está puesta ahí abajo de inteligencia, porque éramos inteligencias. Las inteligencias, entonces, yo las dibujo así, como interrogación. Si alguien tiene una mejor propuesta, está bien, porque ahorita no sabemos cómo eran y todo eso, pero eran reales y eran eternas. Las inteligencias, dice la guía de estudio de las escrituras, no son creadas ni tampoco lo pueden ser, ¿no? Entonces, Dios no hizo las inteligencias son eternas. ¿Cómo son? No sé, y por eso puse la interrogación, porque ahí está todavía el tema, pero ellas, las inteligencias, que estábamos todos ahí, hemos existido eternamente. Por lo tanto, estas inteligencias fueron dispuestas por nuestro Padre Celestial para venir a la preexistencia y tomar un cuerpo. Entonces, si le das un clic, vamos a ver cómo nace la inteligencia en el cuerpo espiritual. Se ubica ahí la interrogación en su cabecita, porque decíamos que el espíritu tiene todas las partes del cuerpo que tenemos aquí en la tierra. Entonces la inteligencia nace ahí y ahí está, ¿no? Y empieza a tener materia, porque el espíritu es materia más refinada. No se puede ver, yo les pongo un ejemplo siempre de que si yo muevo la mano así, voy a sentir aire, ¿no? No lo veo, pero lo siento porque es materia también, una materia más refinada. Entonces el espíritu es una materia más refinada y que ya como en la esfera de la preexistencia nuestro Padre nos dio ese espíritu, nacimos como hijos de Él y ahí nos desarrollamos con la inteligencia dentro de nosotros. Después de que estuvimos ahí en un tiempo determinado, que él decidió que ya podíamos venir a la siguiente etapa, entonces este conjunto de cuerpo y espíritu, perdón, de cuerpo espiritual e inteligencia, nacieron los dos en el cuerpo de aquí en la tierra. ¿Quieres darle un clic adicional, por favor? Sí. Y entonces ahí en ese punto ya nacemos aquí en la tierra y ese era el propósito central de la plática, que nosotros estamos compuestos de tres, ¿no? La inteligencia que nació en el cuerpo espiritual y ese conjunto de inteligencia y espíritu nacen en este cuerpo que engendraron nuestros padres. Así que yo, Juan Alvaradejo, tengo aquí mi mente espiritual y tengo la inteligencia. Nada más que hay un velo que corre a través de la flecha entre la preexistencia y la tierra, por lo cual yo no puedo recordar mi existencia como inteligencia y como preexistente, ¿verdad? Pero aquí estoy desarrollando la fe con este ente completo. Ahora, esto tiene un sentido en el propósito de lograr todas estas cosas. ¿Por qué? Porque mire, y que eso era lo que yo quería decirles. Ya de hecho estamos repitiendo lo que hemos venido tratando desde hace media hora, de que sí, ya existíamos, éramos inteligencias, y ya entonces en el esquema
Ya estamos nacidos, ya venimos hasta la tierra y aquí estamos integrados con 3 elementos: inteligencia, mente espiritual y mente terrenal. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no pensamos que nuestro cerebro somos nosotros. Y lo hemos platicado también ya, y la hermana Luz también nos ha dado algunas ideas. Pensamos que somos nosotros, pero el cerebro, como los pulmones, como el estómago, son elementos, son órganos de nuestro cuerpo. Y como órganos que son, hacen una aportación, ¿verdad? Y entonces le hacen una aportación y está bien, pero cuando el cerebro recibe un estímulo exterior, ¿qué es lo que pone el cerebro? Pone sobre la mesa ideas. Eso no quiere decir que yo la tengo que hacer. Y esto es lo que trata hoy día la neurociencia. Yo debo de poner atención aún las ideas que mi cerebro está poniendo, ¿verdad? Como respuesta a un estímulo externo y que en la opinión de mi cerebro debo hacerla. Pero yo soy más que solo mi cerebro. Y entonces debo tener la habilidad de discernir, espérate, cerebro, ese chivito que tú me estás poniendo está mal grabado, compañero. No viene de Dios, vamos a arreglarlo, no lo vamos a hacer. Gracias por la idea, vamos a continuar. Entonces, al darnos cuenta que efectivamente somos 3 los que estamos aquí, son 3 elementos, son como tener 3 memorias, y debemos entender que yo, como ente existente y preexistente y ahora en la tierra, tengo elementos para llevar a cabo mi estado de probación. En síntesis, el propósito de la presentación era eso, como se presentó, decir, bueno, yo estoy aquí y debo tener cuidado con mis reacciones. Por ejemplo, algunos de nosotros nos enojamos muy rápido, porque así lo tenemos grabado, ¿verdad? Y al tenerlo grabado sale de volada y como nosotros pensamos que yo soy mi cerebro, lo saco nomás. Y alguien dice, es que cuesta mucho trabajo, mientras no entendamos que el cerebro también es un órgano que aporta los archivos que trae y que nosotros tenemos la responsabilidad de revisar para borrarlos o dejarlos. No sé si queda claro esto. A ver, ayúdenme. Sí, sí, va quedando bastante claro porque al final de cuentas, entender esta base doctrinal tiene que ver con la aplicación final, ¿no? Cómo reaccionamos ante los estímulos externos que vienen. Bueno, cómo puede influir reconocer mi verdadera identidad, que fue eso lo que estábamos mencionando hace un par de programas cuando hablábamos de los énfasis proféticos del presidente Russell M. Nelson, sobre que él estaba haciendo alusión a que reconociéramos nuestra identidad divina. Él decía, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo y como hijos del convenio. Entonces, aquí sucede exactamente esto que estamos hablando, ¿no? Reconocemos lo que somos en el giro eterno del que hemos estado hablando para efecto de poder actuar. ¿Sí? Exactamente. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué piensas, Víctor? Sí, justo lo que está comentando hermano Alvaradejo, es lo que aquí plasma José Smith, ¿no? En parte de este documento que había leído antes. Dice, ustedes tienen que aprender a ser dioses. Y entonces nos dice cómo aprendemos a ser dioses en lo que respecta a nuestro estado terrenal. Dice, para ello los santos necesitan aprender piedad o ser más como Dios. Esto sería un proceso continuo que requeriría paciencia, fe, arrepentimiento continuo, obediencia a los mandamientos del Evangelio y confianza en Cristo. Yo creo que ahí se resume esta parte que estamos hablando, ¿no? El cómo reaccionamos, cómo son las decisiones que tomamos, a dónde nos llevan esas decisiones. Es parte de y dice que es un proceso continuo, ¿no? Es decir, y eso es lo bueno, ¿no? Si se nos diera una sola oportunidad de hacer las cosas bien, pues yo creo que fracasaríamos, pero tenemos, gracias a la expresión de Jesucristo y al don del arrepentimiento, esto se convierte en un proceso continuo en el que cada vez podemos intentar hacerlo mejor.
Claro. Y no irnos con la cargada de que mi cerebro está reaccionando y yo voy con él junto, ¿verdad? Cuando lo entendemos así, ahora que los hermanos que dedican estudio a la mente han ido descubriendo que efectivamente tenemos archivos guardados que simplemente salen, pero que tenemos la capacidad de frenar estos recursos que el cerebro propone para hacer lo que realmente queremos, lo que somos como ente completo, incluyendo tanto la mente espiritual como la inteligencia, para decidir más integralmente. Y como lo estamos mencionando, urge aplicarlo ya, porque cada vez es un poquito más complicado, y si lo empezamos a practicar y empezamos a tomar control sobre solo emociones, y por eso me gusta, porque ya tratamos el tema del laboratorio, ¿se acuerdan? Que es tan capaz que viene pues el estímulo y él toma el archivo que tiene y le da instrucciones al cuerpo para que segregue líquidos, ¿no? Líquidos que me van a hacer sentir coraje, o me van a hacer sentir atracción sexual, o me van a hacer sentir depresión, pero son líquidos que van al sistema nervioso y que producen esa sensación. Lo que nosotros llamamos miedo, amor, lo que llamamos todo eso, son reacciones, y no amor precisamente, sino la atracción sexual. Lo que es el amor es una doctrina de Jesucristo, pero la atracción sexual es una reacción producida por los líquidos del cuerpo. Entonces, este laboratorio tenemos que controlarlo. Antes de que empiece a aventar sus líquidos, usted le puede decir, espérame, no lo vamos a hacer. Ya eso ya no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer así. Y hablábamos de que un hábito se puede, una acción se puede formar un nuevo algoritmo en nuestro cerebro después de 25, 28 días, no recuerdo, Salvador, de estar repitiendo la acción para que el cerebro guarde un nuevo algoritmo y entonces cambie lo que me cuesta trabajo cambiar. Hermano Alvaradejo, una pregunta. Bueno, más bien, podríamos llegar a preguntarnos por qué es tan difícil, ¿no? ¿Por qué, si obviamente el Padre Celestial desea que progresemos, desea que regresemos a su presencia, porque en eso Él se gloria, ¿no? Y, Claro. y el ejemplo es parte de lo que nos da mayor gozo a nosotros en esta vida, pues es también ver el progreso de nuestros hijos o el progreso de los seres a los que amamos, ¿no? Es parte Claro. del gozo más grande que tenemos en esta vida. Eso se extrapola también al Padre Celestial. Pero ¿por qué si Él desea este progreso? Quizás a veces nos podríamos preguntar, ¿por qué no la pone tan difícil, ¿no? Con un cuerpo tan débil o con un cerebro que funciona de esa manera, con un cuerpo que tiene pasiones, que tiene apetitos. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es necesario este proceso tan difícil? Claro. ¿Quieres decir algo, Chava? Te veo así como que quieres. Sí tengo varias cosas, pero vamos a continuar con el hilo y ahorita los voy a poner en aprietos. Ah, perfecto. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es precisamente eso. Como dijo el borrachito de la tele, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Pero lo van a lograr hacer los que sean dignos, dice la doctrina y convenios, de un peso de gloria mayor, predominante y eterno, ¿no? Entonces, este es nuestro estado de probación. Si lo logramos, podremos alcanzar la medida de nuestra creación al tomar conciencia que eso es lo que tenemos que hacer. No pensar que Dios me lo va a dar de gratis, ¿no? Él nos ama, es mi Padre, Él siempre quiere que estemos bien y como quiera me lo va a dar. No es cierto. Es algo que tenemos que lograr, porque si funciona así, entonces Él dejaría de ser Dios, porque se estaría brincando la ley de la justicia, decíamos hace un rato. Así que, poniendo atención en nuestra mente, podemos vencer. No es que seamos débiles,
Lo que pasa es que somos más flojitos que débiles, porque lo que nos gusta hacer lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos a como dé lugar. Y vamos por lo que nos da un placer determinado. Pero al entender qué es lo que tenemos que lograr, lo podemos trabajar conscientemente en nuestra mente hasta que se convierte en un hábito. Una de las cosas que a mí me parece muy fácil de hacer como Jesucristo es sacar a los mercaderes del templo. Eso me encanta y me sale rápido. Eso no me cuesta ningún trabajo. De volada lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que sí practicamos acá. Entonces, cuando me dicen, Jesucristo se enojó, le digo, mira, no sé si se enojó, de que los echó. No sé si son malas palabras, si les dijo cosas inapropiadas, que yo creo que no, pero nosotros le ponemos un poco exagerado la reacción a él y dice, no, pues si Jesucristo se enojó, yo puedo, ¿no? Entonces yo les digo, pues sí, también resucitó, ya puedes también. Hizo resurrecciones, sanó, eso ya nos cuesta más trabajito, ¿no? Sí, eso es más difícil. Bueno, a ver, en cuanto a este punto último que planteabas, Víctor, ¿por qué es tan difícil? ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta, por qué el Padre nos diseñó de tal manera que nos proporcionó un cuerpo en un estado caído, ¿sí? Lleno de apetitos? Dice en el libro de Mormón, ¿no? Que en el estado caído nos convertimos en carnales, sensuales y diabólicos. ¿Sí? Así es como dice ahí en el segundo libro de Nefi. Bueno, ¿por qué así, no? ¿Por qué no de otra manera? Porque, bueno, llama mucho la atención, ¿no? Hace un par de días mientras hacía ejercicio, venía escuchando un discurso del elder Jeffrey R. Holland, y entonces él decía, ¿no? Él decía que aquella fe que no ha sido probada en todas las cosas no es una verdadera fe, y que es necesario que el hombre sea probado en todas las cosas para ver si ha decidido seguir a Jesucristo por sobre todo, ¿no? Entonces, viene a mi mente la ley del esfuerzo, ¿no? O la ley del trabajo. La ley del esfuerzo que precisamente nos indica que es necesario que el hombre se desarrolle a través de su propio, valga la redundancia, de su propio esfuerzo. No puede haber desarrollo de acuerdo con la naturaleza que Dios nos ha dado, no puede haber progreso, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar, ahorita que los escuchaba, me lleva a pensar en las eternidades, en el principio, ¿no? Cuando éramos inteligencias. ¿Qué trabajo del tipo que querramos decirle, porque no puedo ser ni físico ni espiritual, no sé qué mote darle, qué trabajo tuvimos o esfuerzo tuvimos que haber hecho en calidad de inteligencias para obtener un cuerpo espiritual? O sea, bueno, ese sí está interesante la observación, pero es obvio que sí tuvimos que hacer algo como exacto. pasó en la preexistencia y como está pasando aquí, que es algo que se va transfiriendo, ¿no? O Y sea, ahí entonces cobra relevancia lo que decía Víctor, ¿no? Este giro eterno, ¿sí? O sea, es de acuerdo con las leyes que Dios ha instituido o la naturaleza de las cosas, como querramos decirle, eh, ese proceso fue antes y ese proceso es ahora. así es. Es antes y va a ser después hasta que logremos ser exactamente como el Padre Celestial, ¿no? Ahora, si ese proceso fue antes, es ahora, entonces significa que Dios está sentado en su trono, simplemente disfrutando de todas las cosas. No, está sufriendo igual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te ve a ti y dice, oye, ¿qué preguntas hace el chavo, hombre? Parece nuevo. ¿No? Sí, parece nuevo. Tanto le hemos dicho, hombre, mira esto, lo otro, pero él quiere que regreses. ¿Qué vamos a hacer con el chavo? ¿O qué vamos a hacer con el Juan? ¿O con el Víctor? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No? Porque queremos que regresen. Entonces, no es nada más estar ahí, sino
está pensando, y comentaba yo hace un rato, después del servicio sacramental, fíjense, por ejemplo, el trabajo de, ¿cómo se llamaba el profeta que le tuvo que decir a David que había sido desechado? Natán, ¿no? No recuerdo yo. Creo que era Natán. Entonces, David mete la pata y entonces le dice Dios al profeta en turno, que era Natán, sí, Natán, le dice, oye, ve y dile a David que ya es desechado, ¿no? Y entonces, me imagino la problemática del profeta, dice, oye, pues que David es bravo para la espada, ¿verdad? Si yo llego y le digo eso, me va a querer ejecutar, ¿no? Tengo que pensar cómo lo voy a hacer para decirle. Y entonces estuvo pensando, y es muy ilustrativo para nosotros, cómo llega con David. No llegó, y como yo le digo a mi hijo, a ver tú, chamaco, estate quieto y siéntate acá y me vas a oír. Y tú eres esto, lo otro, a menos que te arrepientas, tal. Le echo un rollote. No, porque si hubiera llegado así, le corta la cabeza, ¿verdad? Entonces llegó muy tierno el profeta y le dijo, mi querido rey, tengo una consulta contigo. Y como aquel andaba atorado con lo que había hecho, le dijo, a ver, dime, profeta, yo te ayudo. Como no, a ver, dime. Entonces ya le suelta el tema de la borreguita, ¿no? Que había un hombre pobre que tenía su borreguita, que era de la familia, tenía nombre y todo, y que su vecino, el ricote, cuando vino su amigo de visita, agarró la borreguita y se la hizo barbacoa a su amigo, ¿verdad? Y entonces se enoja David y dice, no, tal hombre debe pagar, y avienta el juicio. Entonces ahí el profeta le dice, bueno, mi rey, pues ese eres tú, porque le había quitado la borreguita a su siervo Urías, ¿verdad? Y entonces todo lo que había aventado de juicio ya le tocaba a él. Entonces, nosotros en nuestro estado de probación tenemos que usar toda nuestra capacidad para ayudar, para enseñar y para entender cuál es nuestro estado actual. Entendiéndolo será más fácil progresar. Y yo les agradezco a los hermanos que mandan sus comentarios. Hemos recibido comentarios muy, muy agradables, sobre todo que refuerzan la posibilidad de seguir haciendo los programas, porque se ha ido comprendiendo el propósito del gran plan. Y el propósito es que más de nosotros nos salvemos en la presencia de Dios. Y ahí viene otra inquietud. Ya lo dijimos. Y si no lo hacemos, entonces en lugar de beneficio es un perjuicio. Un perjuicio porque no nos ha servido para hacerlo. Y a mayor luz. Exacto, mayor condenación. Es que una espada de dos filos. Entonces, hermanos, por eso la súplica, como dice el presidente Nelson, es que todo esto es para mejorar, para tener una idea más clara, y se contestan preguntas con ese propósito de que vayamos adelante en nuestro esfuerzo para que cuando llegue el momento miremos hacia atrás y digamos, oye, qué bien me salió mi existencia terrenal. O que estaremos por ahí sentados en el telestial diciendo, oye, qué aburrido, yo podía estar hasta mero arriba y estoy aquí nomás de ayudante, ¿verdad? Un comentario acerca de lo que preguntaba Salvador. No veo la exaltación como sentados, como a veces se caricaturiza, ¿no? Sentados ahí encima de una nube tocando la lira. Exacto, o el arpa, ¿no? Más bien lo veo como trabajo. No sé, no estoy tan seguro si todavía seguimos adquiriendo más conocimiento. Tengo la impresión de que sí, pero yo creo que es trabajo y es progreso. El Padre Celestial sigue progresando en gloria a través de lo que logran sus hijos. Yo creo que lo mismo va a ser, ¿no? Una vez que seamos exaltados, los que logren o logremos llegar ahí, seguiremos progresando en gloria, lo que a su vez aumenta también la gloria de nuestro propio Padre Celestial. Es como una pirámide, ¿no? Estás multinivel. Lo que hacen los de abajo va haciendo progresar a los de arriba, ¿no? Por un ingreso residual. Exactamente. Entonces, así lo veo, ¿no? Pero obviamente
el Padre Celestial sigue creando mundos, nosotros seguiremos creando mundos, entonces lo veo como una exaltación de trabajo realmente, no creamos que vamos a llegar a descansar, ¿no? Ya se acabó el trabajo. Y de amor, porque ahí están las inteligencias que todavía no salen ni rifadas, hermano. A lo mejor nosotros estábamos ahí hasta hace poquito, ¿no? Ahí estábamos. De hecho, sí, ¿no? O sea, sí, pero me refiero a lo mejor nosotros somos una ronda muy, muy avanzada, o sea, a lo mejor no estamos ni cerca de ser de las primeras, de tal manera que nos hemos tardado muchísimo en salir. Claro, pero acuérdate que Jesucristo, los de la antigüedad lo vieron como un evento futuro y los de ahora lo vemos como un evento pasado. A nivel universo, me imagino que es más o menos igual. O sea que hay universos, mundos y planetas y esferas donde han usado la expiación como un elemento que todavía no se realizaba. Y otros, pues, aunque el tiempo allá no se mide, sino en las esferas como la nuestra, ¿no? El tiempo es un elemento que nosotros lo vemos definitivo en nuestra existencia, pero los que ya trascendieron van a ver que el tiempo no existe. Y alguien me preguntó, ¿cómo que no existe? No existe, compañero, porque ahí en Apocalipsis dice que el tiempo deja de ser, ¿no? Entonces va a llegar el momento en que el tiempo deje de ser porque pasaremos a otro nivel de existencia.